Buenas tardes. Yo estoy encantado de haber sido recibido como el compañero Jorge La Rosa, y yo llegué a Argentina hace unos 10 días y en ese tiempo he hecho de bastantes cosas, pero he empezado a ser el compañero Jorge La Rosa en el coche de Anto a las 3:30 y entonces pues luego lo he sido aquí en el local de enfrente, ¿verdad? Entonces pues vamos a tratar de ser el compañero Jorge La Rosa un ratito más. Quería contarles primero la historia del título de esto. Yo le propuse a Anto un título así desnudo que era Lo que está bien en el mundo. Luego les comentaré un poco. Entonces Anto me dijo, necesito un subtítulo porque la gente no va a saber de qué vas a hablar. Y entonces me dice, por ejemplo, ¿no?, para que veas un poco cuál es el estilo de los subtítulos, y entonces me manda un subtítulo que era algo así como Escuela y democracia para siempre, entre interrogantes. El anterior, sí, ¿Sí? sí, el anterior encuentro. Entonces hubiera sido Lo que está bien en el mundo, Escuela y democracia para siempre, entre interrogantes. Y finalmente quedó convertido en esto, defensa de la escuela, una apuesta al amparo, el conocimiento y no sé qué, en tiempos de incertidumbre. Entonces, mi propuesta va a ser la siguiente. O sea, recuerden ustedes del primer título Lo que está bien en el mundo. Recuerden del segundo el para siempre. Y recuerden del tercero lo de defensa, que quiere decir defender, qué sé yo. Recuerden la palabra defensa y el verbo defender. Y entonces al final me dicen si lo que yo he dicho atraviesa los tres títulos o no. Si los atraviesa es que vamos bien, es decir, desde la primera propuesta y sus variaciones, digamos, no ha habido no nos hemos desplazado del todo de algunos asuntos, y si no lo atraviesa, pues también vamos bien, digamos, ¿no? O sea, que de otra manera, ¿no? Entonces, eso de lo que está bien en el mundo pertenece al prólogo de un libro de Chesterton que se titula Lo que está mal en el mundo. Y en el prólogo dice Chesterton que una de las cosas que están mal en el mundo es que no nos preguntamos lo suficiente por lo que está bien. Y de hecho, yo creo que el título y lo del para siempre y lo de la defensa tiene que ver solo con el epílogo del libro, porque de hecho todo esto está armado solamente para poderles leer unas líneas del epílogo de ese libro, que dicen lo siguiente, ¿no? Todo lo que yo voy a hacer es intentar darle un poquito de aire y de contexto a esas líneas, seguramente torpemente, es decir, todo lo que yo diga no estará jamás a la altura de esas líneas de Chesterton, ¿no? Entonces dice lo siguiente, ¿no? Dice, hace un tiempo, algunos médicos y otras personas a las que la ley moderna autoriza a dictar normas a sus ciudadanos menos elegantes, ¿verdad? Hay gente que está autorizada a dictar normas a los ciudadanos menos elegantes, ¿verdad? Porque las normas dictadas a los ciudadanos más elegantes pues son distintas, si es que son normas, ¿no? Hace un tiempo, algunos médicos y otras personas a las que la ley moderna autoriza a dictar normas a sus ciudadanos menos elegantes emitieron una orden que decía que había que cortar el pelo muy corto a las niñas pequeñas. Me refiero naturalmente a aquellas niñas pequeñas cuyos padres fueran pobres. La cuestión que provocó esta interferencia concreta es que los pobres tienen piojos. Y a los médicos se les ocurrió suprimir el pelo, pero no se les ocurrió suprimir los piojos. La lección de los piojos en los suburbios es que lo que está mal son los suburbios y los piojos, no el pelo. El pelo es, por así decirlo, una cuestión enraizada. En realidad, solo por medio de instituciones eternas como el pelo podemos someter a prueba a instituciones pasajeras como los imperios. A esta frase me referiré después, que tiene que ver con el para siempre, ¿verdad? Solo por medio de instituciones eternas como el pelo podemos someter a prueba a instituciones pasajeras como los imperios. Yo empiezo por el pelo de una niña. Sé que eso es una buena cosa siempre. El orgullo que siente una madre por la belleza de su hija es bueno.
es una de esas ternuras inexorables que son las piedras de toque de toda época y raza. Ustedes saben qué es esto de la piedra de toque. La piedra de toque es un artilugio que tenían los metalúrgicos para frotar un metal y averiguar si el metal era de verdad o era de mentira, ¿verdad? Entonces él dice que el pelo es la piedra de toque, es decir, es lo que permite ver si algo va de verdad o de mentira, de toda época y raza. Si hay otras cosas en su contra, hay que acabar con esas otras cosas. Si los terratenientes, las leyes y las ciencias están en contra, habrá que acabar con los terratenientes, las leyes y las ciencias. Con el pelo rojo de una golfilla del arroyo prenderé fuego a toda la civilización moderna. Porque una niña debe, ahora van a ver al Chesterton inductivo, porque una niña debe tener el pelo largo, debe tener el pelo limpio, porque debe tener el pelo limpio, no debe tener un hogar sucio, porque no debe tener un hogar sucio, debe tener una madre libre y disponible, porque debe tener una madre libre, no debe tener un terrateniente usurero, porque no debe haber un terrateniente usurero, debe haber una redistribución de la propiedad, porque debe haber una redistribución de la propiedad, debe haber una revolución, la pequeña golfilla de pelo rojo dorado, a la que acabo de ver pasar junto a mi casa, no debe ser afeitada, ni lisiada, ni alterada. Su pelo no debe ser cortado como el de un convicto. Todos los reinos de la tierra deben ser destrozados y mutilados para servirla a ella. Ella es la imagen humana y sagrada. A su alrededor la trama social debe oscilar, romperse y caer. Los pilares de la sociedad vacilarán y los tejados más antiguos se desplomarán, pero no habrá de dañarse ni un pelo de su cabeza. El texto de Chesterton tiene que ver con lo que está bien en el mundo. Por tanto, hay que hacer una revolución porque hay algo que está bien en el mundo y que no debe ser mutilado ni dañado ni tal, ¿no? Tiene que ver con algo del para siempre, ¿verdad? Tiene que ver con que las instituciones eternas como el pelo son la piedra de toque para juzgar las instituciones pasajeras como los imperios. Y tiene que ver también con aquella especie de ímpetu revolucionario, ¿verdad?, que es el Chesterton inductivo, ¿no?, que va estableciendo causas y consecuencias, ¿no?, que a veces la revolución no pasa por construir un mundo mejor, sino por defender lo que ya está y nos están robando o está siendo amenazado, ¿verdad? Es decir, la operación que hace Chesterton es empezar por algo que está bien, por algo que es bello, bueno y verdadero, por el pelo rojo de una niña pobre. De lo que se trata es de defender la belleza, la dignidad e incluso la santidad del pelo de una niña, aunque para ello haya que acabar con todos los pilares de la sociedad y con todos los reinos de la tierra, porque también dice Chesterton en ese libro que no hay rebelión que no sea conservadora, porque lo que hay que conservar, dice él, es nada más y nada menos que las razones para rebelarse. Y las razones para rebelarse siempre tienen que ver con la dignidad de alguna cosa que ya está y por la cual vale la pena vivir, vale la pena ser defendida, ¿no? Es decir, las razones para rebelarse siempre son defender algo bello, justo y verdadero, ¿no? Por lo tanto, lo que me interesó a mí, lo que me interesa mucho de este texto, ¿no?, es que la operación que hace no es comenzar tanto por unas ideas o por unos ideales, sino por aquellas cosas, aquellas instituciones, aquellos inventos, aquellas formas de hacer, de vivir, de convivir, muy concretas y muy materiales, que son justas, bellas y verdaderas y que están en peligro. Es decir, hacer oídos sordos, hacer oídos sordos, ¿no?, a lo que el capitalismo propone, ¿verdad?, y estar muy atento a aquello que el capitalismo todos los días destruye. Es una especie como de invitación a mirarlo de determinada manera, ¿no? En el caso de la escuela sería
no escuchemos mucho la escuela que nos está proponiendo, ¿verdad? El capitalismo cognitivo, los tiempos están cambiando, la escuela tiene que adaptarse al futuro porque es una institución obsoleta, ¿verdad? O sea, no prestar mucho oído a aquello que propone, pero prestar un poquito de atención a aquello que esos procesos en marcha están destruyendo, es decir, aquello que ya estaba ahí, ¿no? Pasolini, que también era revolucionario y a la vez estaba en contra del progreso, decía: soy comunista por instinto de conservación. A mí eso siempre me pareció muy bonito, ¿no? Soy comunista por instinto de conservación. En el caso de Pasolini, que siempre se dedicó a lamentar melancólicamente el final de una cierta Italia, ¿verdad?, pues era comunista porque tenía que conservar los ríos limpios y porque un mundo en el que no hubiera luciérnagas, porque la contaminación hubiera acabado con las luciérnagas, era un mundo en el cual no merecía la pena vivir, ¿no? Por tanto, soy comunista por instinto de conservación. Y es también muy conocida la cita de Walter Benjamin de las tesis de filosofía de la historia, que dice: Marx dice que las revoluciones son la locomotora de la historia, pero tal vez las cosas sean diferentes. Quizá las revoluciones sean la forma en que la humanidad que viaja en ese tren acciona a veces el freno de emergencia, ¿verdad? O sea, que los revolucionarios muchas veces avanzar, yo sé que la palabra avanzar forma parte de la retórica progresista y de la izquierda de siempre, ¿verdad?, pero hay veces que lo revolucionario es accionar el freno de emergencia, ¿no? Esa es un poco la mirada chestertoniana, ¿no? Chesterton estaba en contra del capitalismo justamente porque era conservador y tradicionalista, porque odiaba tanto la superstición progresista de la modernidad como la violencia reaccionaria de los que defienden acríticamente el pasado. Para él la idea de regreso era tan idiota como la idea de progreso. Lo interesante es que no se dedica a imaginar el mundo que viene, a eso se dedica de puta madre el enemigo, a imaginar el mundo que viene, ¿no? Hay un escritor que a mí me gusta mucho, que se llama Santiago Albarrico, que establece una diferencia muy bonita entre fantasía e imaginación. Dice que nosotros empezamos a vivir en un mundo de fantasías, pero estamos perdiendo la imaginación, porque el capitalismo, la máquina imparable del progreso, se dedica siempre a proyectar fantasías, ¿verdad? Entonces, lo interesante es que no se dedica a fantasear el mundo que viene ni que quiere, no nos propone que lo fantaseemos nosotros también y que lo idealicemos, ¿no?, sino que nos acerca al mundo en que vive, nos hace ver lo que vale la pena del mundo que tenemos y a lo que solemos estar ciegos porque nos dedicamos a fantasear el mundo que soñamos. Hay que empezar, por tanto, por lo que está bien. Hay que empezar por el pelo de una niña, pero eso hay que saberlo ver y extraer todas las consecuencias. Cuando todas las niñas de los suburbios hayan sido rapadas, hay que recordar el tiempo en que aún podían pasear sus cabellos por las calles y sentir nostalgia de ese tiempo, una nostalgia revolucionaria, podríamos decir. Y cuando, como le pasó a Chesterton, vemos a una niña que pasa por la calle luciendo con orgullo su cabellera, hay que saber ver los peligros que acechan a ese pelo hermoso para poder defenderlo y conservarlo, un conservadurismo revolucionario, podríamos decir. Además, como también dice Chesterton en un apéndice sobre la limpieza, ese libro acaba en el epílogo, que es la historia de la niña del pelo rojo, ¿verdad?, que es prodigioso. Son 3 paginitas de esas que dice uno, habría que leerlas cada día, a rodillas, y pensar todos los días cuando uno sale por la mañana de su casa, cuáles son los pelos de la niña, ¿verdad?, que es aquello que uno se encuentra que está bien y que por su conservación y por su defensa habría que derribar todos los imperios de la tierra, ¿verdad? Esa tal. Pero luego hay un epílogo sobre un capitulito posterior sobre la limpieza que dice lo siguiente, ¿no? Dice: si queremos darles jabón a los pobres, tiene un poco que ver también con lo de los piojos, con lo del higienismo, con lo de limpiar, con esa operación de limpieza. Los médicos y otros expertos a los que la ley moderna autoriza a dictar normas sobre las clases menos elegantes, ¿verdad? Las clases menos elegantes también son las clases que tienen piojos, ¿verdad?
Entonces hay un apéndice sobre la limpieza que dice lo siguiente, ¿no? Dice, si queremos darles jabón a los pobres, debemos estar dispuestos a darles lujos, y si no queremos que sean lo bastante ricos como para que sean limpios, entonces debemos hacer lo que hicimos con los santos, debemos reverenciarlos por ser sucios, entre otras cosas porque son manos sucias las que limpian el mundo. ¿Verdad? Ese es el Chesterton sensacional, ¿verdad? O sea, si no queremos que sean lo bastante ricos para que sean limpios, hay que reverenciarlos como sucios, como hacíamos antes con los santos, ¿verdad? Hay que santificar la suciedad, ¿verdad? Porque son las manos sucias las que limpian el mundo, ¿no? La suciedad no está bien, pero es mejor la suciedad de los pobres que la limpieza de los ricos, ¿verdad? Porque lo que está mal es que haya pobres y ricos y que tanto el lujo como la limpieza no estén al alcance de todos, ¿no? Esa es la lógica implacable y además nada complicada, ¿no? Esa actitud, digamos, un poco chestertoniana, ¿no? Que tiene que ver con intentar localizar lo que está bien en el mundo y qué sé yo, y estar dispuesto a defenderlo, ¿no? Yo creo que permea, tengo alguna cita que no la voy a leer, pero yo creo que permea algunas de las cosas últimas que yo he escrito sobre la escuela, sobre todo la trilogía del oficio. De hecho, el prólogo del Esperando no se sabe qué se llama Después del tsunami, y es un comentario a la canción aquella de Bob Dylan, de Los tiempos están cambiando, ¿no? Que es siempre el mismo chantaje, ¿no? Los tiempos están cambiando, ustedes no se han dado cuenta, y entonces ustedes deben ponerse a la altura de los tiempos. Y ahí, naturalmente, hay que tener buen oído para identificar a quién está definiendo que los tiempos están cambiando, ¿verdad? Por lo tanto, hay una actitud de ese tipo, ¿no? Y además el epílogo del profesor Artesano, que es el último de los libros sobre la trilogía, está escrito a la sombra de una novelita de Chesterton titulada El regreso de Don Quijote, que es un relato en el que un grupo de actores aficionados representan una obra una obra medieval, sobre un juglar medieval, y después de la representación se niegan a quitarse las ropas de la época porque deciden tratar de restaurar la vieja orden de caballería, ¿verdad? Y entonces saltarse toda la historia de la revolución industrial, de la exploración, de no sé qué, o sea, deciden permanecer en un mundo que a ellos les parece santo, justo, bello y verdadero, ¿no? Lo interesante, una de las cosas interesantes de esa novelita, es que una de las protagonistas es pintora, o fue pintora, y entonces echa de menos un color que ya ha dejado de existir en el mundo porque lo producía un artesano, un fabricante de colores, que ya ha dejado de existir, porque ahora los colores los venden todos, una especie de gran almacén de colores estandarizados que vende los colores, ¿no? Y entonces ella reflexiona sobre que en la sociedad se está produciendo, dice ella, una especie de ceguera cromática, es decir, ya vamos a ser incapaces de diferenciar un color que dejó de existir porque todos los colores se venden en los almacenes imperiales, ¿no? Entonces, como ven, de nuevo, es una novela o es un relato que es aparentemente reaccionario, ¿verdad? Aquellos tipos que decidieron quedarse en la Edad Media porque aún había otros colores, ¿verdad? Es como aparentemente reaccionario, pero lo que está en juego siempre es, para Chesterton, siempre es intentar identificar cómo funciona la máquina de la destrucción. O sea, cómo funciona la máquina que destruye los colores, cómo funciona la máquina que destruye formas de vida, formas de convivencia, la máquina que destruye los pelos de las niñas, ¿no? Va un poco por ahí, ¿no? Entonces, la transición ahora, hasta aquí un poco lo que está bien en el mundo, ¿verdad? Y cómo la pregunta por lo que está bien en el mundo también es una pregunta revolucionaria, ¿eh? No solo es una pregunta revolucionaria preguntarse por lo que está mal en el mundo, ¿verdad? También es una pregunta revolucionaria. Chesterton lo enuncia así, ¿no? Y lo enuncia de una forma, yo creo que muy bonita, ¿no? Entonces, la transición ahora sería a lo del para siempre, ¿no? Acuérdense que la frase de Chesterton es instituciones eternas, como el pelo, son las que pueden poner en jaque a instituciones pasajeras, como los gobiernos, los imperios, etcétera, ¿no?
Entonces, ¿qué es una institución eterna? ¿No? ¿Qué es eso del para siempre? ¿No? En el subtítulo que Anto me propuso estaba lo de Escuela Democracia para siempre, pero en ese para siempre de su subtítulo, desde el punto de vista histórico, es completamente ingenuo. Nada es para siempre, no hay nada. Nada humano es para siempre, nada humano es para siempre, ¿no? Todo es histórico, por lo tanto todo nace, crece, envejece, muere y desaparece, ¿no? Y seguramente la democracia y la escuela, históricamente, desde el punto de vista histórico, no son para siempre, ¿verdad? Pero, sin embargo, el subtítulo que ella propuso había un para siempre entre interrogantes. Porque yo creo que los seres humanos hemos sido capaces, con grandes esfuerzos, de identificar algunas cosas que, fuera de la lógica de la historia que corroe todo lo que toca, son para siempre. Es decir, hay algunas cosas que una vez aparecen en el mundo, ¿verdad? Una vez están ahí, una vez aparecen en el mundo, merecen ser eternas, están de alguna manera clavadas en la eternidad, ¿no? Eso ya sé que es una posición un poco extraña teóricamente, porque nosotros somos historicistas por naturaleza. Entonces cualquier cosa debe ser vista en su contexto histórico, ¿verdad? Y es el contexto histórico el que determina la validez de las cosas y es también el contexto histórico el que determina los avances y los retrocesos, ¿no? Pero esas cosas que son para siempre, los filósofos antiguos y algunos modernos las llamaban las verdades de la razón. Es decir, hay algunas cosas como ese extraño invento llamado democracia, ese extraño invento llamado escuela, ese extraño invento llamado filosofía, digamos, que una vez instalados en el mundo, aunque pasen tiempos oscuros y aunque desaparezcan, hay algo en ellos que continuará, digámoslo así, actuando sobre el corazón de los hombres. Hay un texto muy bonito de Kant sobre la Revolución Francesa, en el que Kant dice, bueno, la revolución fracasará, se olvidará, tendrá una deriva reaccionaria, ¿no? Pero él dice, pero el acontecimiento de la revolución es para siempre, porque después de la revolución el anhelo de libertad será permanente en el corazón de los hombres, ¿verdad? O sea, la revolución, como hecho histórico, puede desaparecer, puede fracasar, puede pasar tiempos oscuros, ¿verdad? Pero digamos que produce en el corazón de los hombres, ¿no?, una especie de entusiasmo, una especie de anhelo que está siempre ahí pronto para brotar y que no se hubiera instalado en el corazón de los hombres si no hubiera habido algo histórico como la revolución o como el invento griego de la escuela, de la filosofía o tal. A mí me parece, y esa es un paréntesis ya casi de filósofo profesional, digamos, a mí me parece que las cosas para siempre tienen que ver con tres palabras a las que no se les ha dado, a las que no hemos parado de darle vueltas, durante cientos y miles de años, que son la palabra verdad, la palabra justicia y la palabra belleza. O sea, ¿qué es lo verdadero? ¿Qué es lo justo? ¿Y qué es lo bello? Y de alguna manera cómo poder sacar algo que sea bello, justo y verdadero, cómo poder sacarlo de alguna manera del tiempo, ¿verdad?, y convertirlo en aquello eterno, como el pelo de la niña, ¿verdad?, en aquello eterno que sirva de piedra de toque para juzgar las instituciones pasajeras, como los gobiernos y tal, ¿no? Entonces voy a proponerles ahora dos imágenes de la escuela y ustedes me dicen si merecen el para siempre. Es decir, imágenes de la escuela que las he seleccionado porque están, digamos, son imágenes como muy puras, como la del pelo de una niña. La imagen del pelo de una niña es una imagen muy pura, es muy limpia, ¿verdad? Yo empiezo por el pelo de una niña, empiezo por algo tan tonto, tan sencillo, tan puro como el pelo de la niña, y empezando por ahí desbarato el mundo, pero empiezo por ahí, ¿no? Es una imagen muy pura, que por lo tanto no está ni sociologizada, ni politizada, ni historizada, digamos, es como una especie de ya sé que es difícil pronunciar eso, pero es como una especie de imagen de la eternidad, ¿sí?, ¿no?, como imagen de la eternidad, ¿no? La primera de ellas es de una novelita, la última novela traducida de Peter Handke, que se llama La segunda espada.
La novela no tiene nada que ver con el asunto que les voy a leer, es algo que aparece en la novela, pero no tiene nada que ver con esto. El protagonista empieza un viaje con un motivo determinado, ¿no? Y entonces reflexiona en algún momento sobre cuáles son aquellas cosas que tienen una duración limitada. Cuando le dimos vueltas con algunas personas a qué es eso de la escuela, en relación con el tiempo, y como ustedes saben, algunos de nosotros nos tomamos un poquito en serio la idea de que la palabra escuela viene de escolé, que significa tiempo libre, y por lo tanto lo que la escuela da es fundamentalmente tiempo. La escuela hace un recorte en el tiempo, abre un tiempo y da tiempo para otras cosas, ¿no? Entonces, cuando le dábamos vueltas un poco a esto del tiempo escolar, una de las características que nos parecía constitutiva de la escuela es que el tiempo escolar es un tiempo de una duración limitada, ¿verdad? Es decir, que la escuela empieza y termina. Y en la escuela hay recreo y hay vacaciones. Es decir, el tiempo de la escuela no es un tiempo absoluto, digamos, ¿no? Sino que es un tiempo de duración limitada, ¿verdad? De duración limitada. Entonces, en ese contexto, dándole vueltas a lo de la duración limitada, aparece la imagen siguiente, ¿no? Dice, aquellos días de tiempo libre tenían una duración limitada. Hasta aquí podría estar hablando de la escuela, ¿eh? Si escuela es tiempo libre, es escolé, aquel rato de escolé tiene una duración limitada, ¿no? Aquellos días de tiempo libre tenían una duración limitada y cuando más lo noté fue al ver desde la calle las aulas todavía vacías de la escuela. Todos los ventanales ya estaban limpios, los suelos y las mesas lavados y fregados. Sin embargo, esa imagen de limitación temporal no enturbiaba el ánimo para nada. Sobre las repisas de las ventanas y en otras partes se amontonaban y apilaban, no como si los hubieran reordenado expresamente, sino más bien como si estuvieran en su sitio desde siempre, los libros, los atlas y demás materiales didácticos. Él ve una clase vacía y las cosas de una clase vacía, y dice la clase vacía está limpia, recién fregada, ¿verdad? Las cosas están en su sitio, pero yo tengo la sensación de que ese estar en su sitio no es porque lo hayan ordenado hace un rato, ¿verdad? O porque la sala la hayan limpiado esta mañana, ¿no? Sino como si estuviera así desde siempre, para siempre, ¿no? Detrás de la pizarra, en un rincón, brillaba el globo terráqueo y todo esto, junto a la pulcritud de los cristales de las ventanas y el luminoso interior de la clase tan bien ordenado, con su silencio expectante, pasó a mí, que estaba afuera, como una especie de alegría por aprender. Es una imagen pura, ¿eh? O sea, el paseante anda con una idea en la cabeza, ¿no? Que es eso de la duración limitada, ¿no? Entonces, hay una escuela vacía y él se asoma, él la ve desde fuera. Y entonces ve algunas cosas, que es la sala limpia, la claridad de la luz y no sé qué, ¿no? Y los objetos ordenados, ¿no? Que a él le parece que como que estaban allí desde siempre, ¿verdad? Y eso le produce inmediatamente no una idea, sino un estado de ánimo, ¿no? Y el estado de ánimo tiene que ver como una especie de alegría por aprender. Es decir, ese lugar de la alegría por aprender. Es verdad que cuando uno lo sociologiza, lo historiza y todo, pues está todo, ¿verdad? Pues ese lugar pues a veces es también del sexismo, del clasismo, del maltrato, de la selección, de todo lo que está mal en el mundo, ¿verdad? De todo lo que está mal en el mundo. Pero en ese instante en que es capaz de aislar esa imagen, ese es el lugar de algo así como la alegría por aprender, ¿no? Esa imagen y ese rebote de la imagen sobre el estado de ánimo, ven un poco la idea, es un rebote de una imagen sobre el estado de ánimo. O sea, lo que había allí dentro del aula, que yo veía desde fuera, pasó a mí, ¿no? Pasó. Algo que estaba dentro pasó a mí, que estaba afuera, ¿no? Como una especie de alegría por aprender, ¿no? Tiene que ver, me parece a mí, con un aforismo de Hanke que yo he utilizado, vamos, no sé en cuál de los 3 libros está, pero me pareció muy impresionante y que uno deja allí en el librito, digamos, como una perlita por si alguien se da cuenta, donde dice, Peter Hanke dice lo siguiente, a ver qué os parece. Dice, mido la belleza de un lugar
por mi deseo de trabajar allí. O sea, cuando un lugar me parece lindo, no es ¡guau, qué bonito, quiero venir el fin de semana que viene, cómo lo he disfrutado y tal!, ¿no? Sino mido la belleza de un lugar porque me da ganas de estar allí, me da ganas de hacer cosas allí, ¿no? Y de estar no como un espectador, sino de contribuir con mi trabajo y con mi presencia a la belleza de ese lugar, ¿no? Entonces yo a veces he pensado ese aforismo de Hanke en relación a cualquier comportamiento de decidir trabajar en algún lugar, meterse en algún lugar, ¿no?, que tenga algo que ver con esa vieja palabra ya apenas usada que se llamaba vocación, ¿no?, que tiene que ver con, a mí lo que me fascinó fue la belleza de ese lugar, había algo allí de belleza, ¿verdad? Y entonces fue esa belleza la que me dio ganas de trabajar allí. Hay un documentalito que yo vi con mucho interés hace tiempo, en el que una famosa cocinera negra del sur de Estados Unidos, que se hizo famosa justamente, era un poco chestertoniana ella, se hizo famosa justamente porque cuando ya Obama era presidente, fue Obama a su restaurante y a Obama se le ocurrió ponerle ketchup a la comida antes de haberla probado. Y la mujer salió como una furia, diciendo, bueno, pruébelo usted primero. Y si le parece que le falta algo, lo hablamos, pero no le ponga ketchup antes de probarlo, porque el plato lo he preparado yo, lo he preparado con todo el amor del mundo, es para siempre, entonces no jodamos por ahí. Y Obama se puso colorado, vamos, se ve que se hizo famosa por eso, ¿no? Que es una actitud un poco chestertoniana, ¿eh? Es el pelo de una niña, no se toca, o sea, y si lo hemos de tocar, hablemoslo primero, pero ¿qué es eso de ponerle ketchup, ¿no? Entonces, bueno, esa es una anécdota chestertoniana que se me ha ocurrido ahora. Pero la historia de la cocinera, cuando ella cuenta su historia, es bien bonita, ¿no? Ella dice, yo vi la primera cocina en un restaurante cuando tenía 14 años y me pareció un lugar lindo donde estar, ¿verdad? O sea, mido la belleza de un lugar por mi deseo de trabajar allí, ¿no? Y entonces aquí hay, en esa imagen pura de Hanke, claro que la escuela es verdad, insisto, y que no está ni mal ni bien. O sea, la escuela luego pues, se puede sociologizar, historizar, politizar. Allí dentro pasa de todo. Hay cosas que habría que cambiar, desde luego, ¿verdad? Pero ahora hay una imagen ordenada que tiene esa sensación de que le despierta una pasión pura, ¿verdad? La alegría por aprender. Entonces la segunda, a ver si les parece que también podría ser una imagen de la eternidad, ¿no? De lo que es de un librito de poemas muy cortos de Kiarostami que se llama Compañeros del viento y dice así, dice, 2 cuadernos de 100 hojas, un lápiz con la punta afilada, una mochila de consejos, un niño de camino a la escuela. 2 cuadernos de 100 hojas, un lápiz con la punta afilada, una mochila de consejos, un niño de camino a la escuela. Lo que ese niño encontrará en la escuela, vete a saber, ¿verdad? Vete a saber. Pero el que haya escuela, ¿verdad? El que haya 2 cuadernos de 100 hojas, un lápiz con la punta afilada, un camino que va de casa a la escuela, una mochila de consejos y un niño que transita ese camino, eso está bien en el mundo. Y el que ese niño después encuentre un profesor precario, mal pagado, seguramente de mal genio, un pupitre que no está del todo bien, un lugar donde haya algún otro niño pelotudo que no hace lo que tiene que hacer y no sé qué, no es cuestión completamente despreciable, ¿verdad? No es cuestión completamente despreciable, porque hay escuela, hay un niño de camino a la escuela, ¿no? Entonces, es un poco probar ese tipo de imágenes, ¿no? Que son imágenes que tienen que ver con lo bello, con lo justo y con lo verdadero, ¿no? Y que son imágenes por cuya defensa, o sea, porque siga habiendo niños de camino a la escuela, ¿no? Y siga habiendo lugares, que el propio lugar, luego pasa lo que pasa, y las clases son aburridas, y la alegría por aprender no dura todo el rato, y muchas veces uno tiene ganas de largarse de allí porque la tarde está tan linda y yo aquí haciendo esto tan aburrido. Bien, bien, bien. Pero hay espacios, ¿verdad?, limpios, iluminados, ordenados, que dan la sensación de la alegría por aprender
y eso es de alguna manera para siempre, ¿no? Entonces, eso es un poco la idea, y ahora un pequeño desarrollo y entramos en la conversación. El pequeño desarrollo podría decir así, como buen chestertoniano, me parece que las revoluciones tienen mucho de conservadoras porque la mayoría de las veces defienden cosas que amamos y que nos están robando. Aquí han visto que aparece la palabra defensa, ¿verdad? Defensa de la escuela pone aquí, ¿verdad? Las revoluciones tienen algo de conservadoras porque muchas veces defienden cosas que amamos, que podrían ser mejores, sí, que hay que cambiarlas también, pero defienden cosas que amamos y que nos están robando. Como buen chestertoniano creo que la voluntad de transformación que caracteriza a la izquierda tiene que anclarse en lo que hay que cambiar, claro, pero también quizás sobre todo en lo que hay que conservar, los derechos laborales, la dignidad de las personas, las instituciones republicanas que protegen aún algo de lo público y de lo común frente a la inmensa capacidad destructiva de la sociedad y de la economía. Como buen chestertoniano creo que para que una sociedad sea viable, las generaciones tienen que comenzar sobre algunas cosas ya dadas, heredadas. Es decir, cuando nosotros nacimos, todos los que estamos aquí, porque la escuela tiene muchos años, cuando todos los que estamos aquí nacimos, la escuela ya estaba. La escuela ya estaba. Toda generación nace en un mundo en el que la mayoría de las cosas interesantes ya las ha puesto alguien. O sea, la música ya estaba inventada, Bach estaba allí, todo estaba allí. O sea, el mundo que te recibe está extraordinariamente repleto de cosas que valen la pena y que tú no has hecho. Entonces, de alguna manera, cada generación, ¿verdad?, viene en un mundo donde hay cosas. Y cada generación tiene que decidir cuáles de esas cosas merecen ser conservadas, cuáles de esas cosas estaría mejor el mundo si no existieran, ¿verdad?, y por tanto deberíamos librarnos de ellas, ¿verdad?, y cuáles de esas cosas merecen ser conservadas con algunos pequeños reajustes, ¿verdad?, pero en lo esencial conservadas, ¿no? Yo creo que eso es un poco el tono de Chesterton, porque a mí me parece que hay que saber en qué debemos ser conservadores para evitar convertirnos en reaccionarios, ¿verdad? Hay que saber bien en qué hay que ser conservadores para evitar convertirnos en reaccionarios. Es posible que la escuela, como todo, esté llena de piojos, pero lo que está mal son los piojos, no la escuela, ¿verdad? Es posible que la escuela esté llena de piojos. Bien, pero lo que está mal son los piojos. Por tanto, cuando los ciudadanos autorizados por la ley moderna se sienten autorizados a dictar normas a sus ciudadanos menos elegantes, que las dicten contra los piojos, no contra el pelo de las niñas, ¿verdad? O sea, es posible que la escuela, como todo, esté lleno de piojos, pero lo que está mal son los piojos y no la escuela. Lo que está mal es el racismo, el clasismo, el sexismo, la meritocracia, pero no la escuela. Lo que hay que combatir son los adjetivos y no el sustantivo, ¿verdad? Que la escuela es clasista, sí, pero combata usted el clasismo, no la escuela, ¿verdad? No sea que para acabar con el clasismo nos carguemos la escuela, ¿verdad? O sea, hay que combatir los adjetivos y no el sustantivo, y además comenzamos a saber que si no fuera por la existencia cada vez más precaria de las escuelas públicas y por el trabajo desinteresado de millares de buenos profesores, ya casi todo se habría ido hace tiempo al carajo, ¿verdad? Es decir, que hay alguna institución que no solamente merece ser conservada, sino que por alguna razón está inscrito en su propio ADN proteger algunas cosas, defender algunas cosas, ¿no? Que aquí nuestras queridas compañeras han puesto en la pizarra que esas que habría que defender, ellas han puesto, esas no las he puesto yo, han puesto que las que habría que defender son algo así como el amparo, el conocimiento y la democracia, ¿verdad? Entonces, a lo mejor para ellas, ¿verdad?, una escuela que merezca el nombre de escuela es una escuela que en su propio ADN tiene la defensa, es decir, la conservación de algunas cosas como un cierto amparo, que yo ahí lo leo un poco como protección, ¿verdad?, como refugio, como lugar de cuidado, ¿no? Algo que tiene que ver con el conocimiento y algo que tiene que ver con la democracia, ¿no?
Entonces, va esto un poco por ahí y ahora les invitaría a una... Bueno. Entonces, la idea sería que la escuela pública, tal como la conocemos, quizás sea una mala realidad o una realidad manifiestamente mejorable, pero fue una buena idea, ¿verdad? Y yo tengo la sensación de que no se nos ha ocurrido todavía una idea mejor. Tengo la sensación, o sea, que en eso que dice Hannah Arendt, ¿no?, de que la educación es el punto en el que decidimos si amamos el mundo lo bastante, etcétera, etcétera, ¿no?, en esas instituciones que la humanidad ha inventado para que los nuevos, los recién llegados al mundo, lo estoy cantando en arendtiano ahora, ¿verdad?, sean iniciados al mundo que ya existe entre ellos, ¿no? Eso se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Yo creo que entre las distintas maneras que la humanidad ha inventado para que eso, que es eterno, o sea, se nace, eso es la condición humana, ¿verdad? O sea, nacemos en un mundo que ya está. Y la educación es una relación entre los viejos que ya están en el mundo y los nuevos que llegan como nuevos al mundo. Eso es como los pelos, una cuestión bien enraizada, ¿verdad?, como los pelos, ¿no? Entonces, entre las muchas formas que la humanidad ha inventado para eso, ¿no?, la escuela es una de ellas, y yo creo que, aunque sea una realidad manifiestamente mejorable, creo que no existe otra idea mejor. No existe otra idea mejor. Por lo tanto, hay que trabajar un poco con la idea, ¿no? Por eso, alguna vez, también en este país, recorriendo algunos auditorios parecidos como este, donde hay alguna pancarta o alguna bandera donde dice, como aquí, defendamos la escuela pública, ¿no?, o defendamos al profesor como servidor público, no como servidor del gobierno, sino como servidor público, es decir, de lo público, es decir, de la república, de las instituciones republicanas, ¿no? Entonces uno piensa, bueno, a lo mejor no estaría mal que dedicáramos un rato a pensar qué es la escuela, no sea que estemos defendiendo algo que no nos gusta demasiado defender, ¿verdad? Porque esa es una expresión también muy de Santiago Alba. Lo contrario de la escuela también se llama escuela. Santiago Alba lo dice siempre muy bonito, ¿no? Lo contrario de un tomate también se llama tomate. Por tanto, hay que saber diferenciar la piedra de toque. ¿Qué es un tomate de verdad y qué es un tomate de mentira? Lo contrario de la democracia también se llama democracia, ¿verdad? Lo contrario de la escuela también se llama escuela, ¿verdad? Por lo tanto, por eso digo que a veces merece la pena dedicarle un rato a saber qué es, a pensar un poquito cuál es la idea, ¿no?, a pensar un poquito qué es eso de la escuela. No sea que estemos defendiendo lo contrario de la escuela cuando nos parece que defendemos la escuela. ¿Me entendés un poco el argumento? Cuando lo del 15M en España, una de las cuando la ocupación de la puesta de sol, en fin, cuando aquella movilización, una de las pancartas que inició la cosa es: le dicen democracia y no lo es, democracia real ya, ¿verdad? Le dicen tomate y no lo es, tomate real ya. Le dicen escuela y no lo es, escuela real ya. Le dicen democracia y no lo es, ¿verdad? Lo contrario de un tomate también se llama tomate. Bueno, la escuela tal. Y entonces yo le di muchas vueltas a qué quiere decir eso de real. Cuando uno dice... Le dicen, los chicos decían eso, se les ocurrió escribir eso en las paredes, le dicen democracia y no lo es, democracia real ya. Y dándole vueltas a lo que quiere decir real, ahí no me quedó más remedio, como Chesterton, no me quedó más remedio que ponerme platónico. Como Chesterton, ¿no? Hay instituciones eternas, como el pelo, instituciones pasajeras, como los imperios, ¿no? Y entonces pensé, una democracia real es simplemente una democracia que merece su nombre, ¿verdad? Una escuela real es una escuela que merece su nombre, ¿verdad? O sea, que merece el nombre que tiene, ¿no? Ahí me puse platónico, me puse nominalista, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es una casa? Que es el pelo de una niña, ¿no? El pelo de una niña es aquel pelo que merece su nombre. O
sea, que no es un pelo rapado, mutilado y no sé qué, ¿no? Lo que merece es su nombre, o sea, lo que ya está, digamos, ¿no? Lo que tenemos que saber nombrar y defender, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Ustedes saben la historia, la escuela como institución, eso no les sonará extraño, ¿verdad? La escuela como institución republicana, ¿verdad? No les sonará extraño, ¿verdad? La república tiene que ver con las instituciones de lo público y, por tanto, imagino que tampoco les sonará extraño decir que cuando un profesor o un funcionario público, un médico, un notario, un juez, es un servidor público, eso no significa que esté al servicio del gobierno, ¿verdad? Significa que está al servicio de lo público, ¿verdad? Es decir, de la república, ¿verdad? Por lo tanto, la defensa de la escuela es una defensa de los valores republicanos, ¿verdad? Es una defensa de la república, ¿verdad? Frente a un gobierno que es cualquier cosa menos republicano, ¿verdad? Porque el gobierno lo que hace es justamente machacar y atacar todo aquello que todavía nos queda de lo común, de lo que es de todos, de ese tipo de cosas que hay aquí, ¿no? Por tanto, ustedes también conocen perfectamente la historia, ¿verdad? La escuela moderna tiene que ver justamente con la instauración de la República como un sistema democrático, ¿verdad? Que pasa por darle a la mayoría de la población las condiciones materiales e intelectuales para participar activamente en el debate público. Es decir, que junto con la escuela y la democracia moderna, la escuela es un invento griego, pero también la democracia es un invento griego. Lo que pasa es que la democracia griega no tiene que ver con la democracia moderna, y por tanto, qué sé yo. La escuela moderna y la democracia moderna tienen en común una categoría que no sé si también está un poco envejecida, pero yo creo que no se ha inventado ninguna mejor, ¿eh? O sea, que a lo mejor es una mala realidad, pero fue una buena idea. A lo mejor no se ha inventado ninguna mejor, que es la categoría de ciudadano, ¿verdad? Una categoría que ya empezamos un poquito a echar de menos, cuando además las formas de la participación política tienen que ver cada vez más con la cuestión de la defensa de los intereses de una parte, ¿verdad? Es decir, yo estoy en política porque defiendo los intereses de estos frente a los intereses de los otros, ¿no? Con lo cual tiene que ver con, yo entro en política en tanto que, ¿verdad? En tanto que una parte, y la política se convierte en un juego de intereses contrapuestos donde siempre gana el que, bueno, como siempre pasa cuando hay intereses contrapuestos, ¿no? Pero la categoría de ciudadano es un invento prodigioso, ¿no? Es un invento prodigioso que tiene que ver con que usted será lo que sea. Yo es que soy mujer, negro, abogado, taxista, no sé qué, pero usted está aquí en tanto que ciudadano, ¿verdad? O sea, en tanto que un miembro de la polis, y por lo tanto usted aquí es una figura de la república, no de los intereses de su condición, ¿no? Entonces la idea escuela, ligada a la idea democracia, ligada, que está aquí, democracia, ligada a la idea conocimiento, ¿verdad? Es decir, la condición del ciudadano es que sea un ciudadano con conocimientos, o sea, que sabe de lo que se habla, ¿no? Están, yo creo que, íntimamente ligados y, por lo tanto, la defensa de la escuela es, al mismo tiempo, la defensa de la república, de la democracia, de la ciudadanía, de una democracia que se caracteriza tal. Terminaré con dos cuestiones de Santiago Albarrico, que es el que me descubrió a mí la historia de la niña de pelo rojo que les acabo de contar. La primera tiene que ver con un enunciado que él repite hace mucho tiempo, que dice que hay que ser revolucionarios en lo económico, reformistas en lo institucional y muy conservadores en lo antropológico. La escuela es una institución. Y en una institución como la escuela o como las instituciones republicanas no se puede ser revolucionario, hay que ser reformista. Las instituciones están ahí porque dependen del Estado, de la ley, de la norma. Y se pueden cambiar, se pueden reformar, ¿verdad? Pero no se puede tener una actitud de derribo, digamos, ¿no? Hay que ser revolucionarios en lo económico, la redistribución de la propiedad, que decía Chesterton, ¿verdad? Reformistas en lo institucional
y él dice muy conservadores en lo antropológico. Lo antropológico es el pelo de una niña. O sea, lo antropológico tiene que ver con aquellas condiciones que tienen que ver con la condición humana misma y con las condiciones de la vida en la Tierra, ¿verdad? Y en eso hay que ser muy conservador, digamos, ¿no? Porque en eso se nos juega nuestra propia condición, ¿no? Entonces, la primera que quería decir es esa, ¿no? La de lo... Y luego la última es que en un libro de él, que se llama Ser o tener un cuerpo, vuelve a la historia de la niña pelirroja y dice lo siguiente, ¿no? Con esto acabaré, ¿no? Empieza diciendo así, ¿no? Él está hablando de qué instituciones garantizan los bienes comunes, ¿no? Cuáles son las instituciones que garantizan por ley los bienes comunes, ¿no? Dice, primero, los bienes comunes exigen tiempo y medios para que los humanos se cuiden recíprocamente y se cuiden a sí mismos, como para que, por ejemplo, una niña de pelo largo y rojo pueda cuidar su pelo. El segundo, que es condición del primero, acceso a la vivienda, a la educación, a la sanidad, a la justicia, a la palabra y al Parlamento, ¿verdad? O sea, acceso a los servicios públicos, ¿verdad? La sanidad y tal, pero también la condición de la ciudadanía, a la palabra y al Parlamento, es decir, a poder hablar en tanto que igual a otro cualquiera, ¿verdad? A la palabra y al Parlamento. Ya, añade. Todos esos bienes tienen que ver con el Estado de Derecho y con eso que llamamos ley. Cuando hablo de una ley, no me refiero a cualquier orden escrita emanada de un poder soberano y con independencia de cómo se haya constituido, sino precisamente a la niña de pelo rojo que sostiene y legitima toda Constitución. O sea, el fundamento de la ley es la niña de pelo rojo, ¿verdad? El fundamento de la ley es la niña de pelo rojo. Una ley solo lo es si está hecha por todos y para todos, si su criterio de universalidad son los sectores y sujetos sociales más vulnerables. Parafraseando a Chesterton, podríamos decir que solo por medio de instituciones eternas como el pelo de una niña podemos someter a prueba instituciones pasajeras como los parlamentos y los gobiernos. Dice después, las instituciones acaban volviéndose opresivas y por eso hay que poder reformarlas. Junto a las instituciones que garanticen a través del derecho el tiempo y los medios para que una niña se peine y estudie y se opere de apendicitis y hable en público y sea capaz de reclamar en un tribunal, cuidado, ¿verdad? Para que estudie, para que se opere de apendicitis, claro, pero para que hable en público y sea capaz de hablar en un tribunal, ¿eh? Aquí está lo de la ciudadanía y lo del conocimiento, ¿verdad? Debemos garantizar también procedimientos de reforma de las instituciones. Y termina así. La única conexión entre la niña del pelo rojo y el derecho es la escuela pública. Además no hay otra. Bien. La frase sigue, pero los compañeros y compañeras han decidido que la última sea esta. Lo que está bien en el mundo. Muchas gracias.